resulte una pieza de arte para la casa. Entonces siento que esa unión entre las manos, ese punto de arte que hace especial a la artesanía y a la, ¿sabes?, a la herencia cultural que se refleja en una pieza específica, y la funcionalidad, yo creo que son cosas muy importantes. Y esto, para mí, llevarlo a la moda, es súper interesante, porque nosotros desde Fashion Week pues venimos viendo una evolución muy interesante en la propuesta panameña, que siento que realmente se ha venido a ver en los últimos 10 años. Siento que ha habido un laboratorio de pensamiento bien interesante en las nuevas generaciones de diseñadores que están buscando una identidad y un ADN propio para llevarlo a la propuesta de moda. Y siento que en algún momento eso se encuentra con la herencia cultural, que incluye al artesanado de alguna manera. Entonces siento que es súper relevante dentro de la búsqueda del ADN y de la identidad de cada diseñador, sea de indumentaria, de accesorios o de artículos para el hogar. Por eso siento que es tan importante ese encuentro. Muchas gracias, Marie Claire. Vamos ahora con Yasmín. La misma pregunta, por favor. Hola, buenas a todos. Yo soy Yasmín de Molasasa, como me introdujo Alessandra. Para continuar lo que dijeron todas, pienso que una artesanía es un diálogo, como dijo Rocío, es un pensamiento, es una historia que se traduce a algo hecho con las manos, y creo que es importante resaltar que es algo muy idiosincrático de cierta cultura o de cierta etnia o de ciertos lugares del mundo. Entonces podemos ver que la artesanía existe pues en muchos sitios y que ha sido pues parte de la cultura viva en muchos países. Y si uno mira las idiosincrasias de cada artesanía, pues entonces puede leer la historia de la cultura de ese país, de cómo se han mezclado diferentes culturas que, pues, de muchos sitios de la colonización, culturas indígenas. Entonces esto yo creo que es algo muy específico que tiene la artesanía, que no tienen otro tipo de trabajos, ¿no? Traduciéndolo a craftsmanship, como el libro que aportó Rocío, que habla específicamente de esto, de un trabajo hecho a mano. Muchas gracias, Yasmín. Vamos a la siguiente pregunta, que es dirigida a Rocío y a Yasmín. ¿Cuáles consideran ustedes que han sido los obstáculos principales en el encuentro del artesanado y el diseño en Colombia? Y luego vamos a hacer un poco una comparación con la historia de Panamá. Vamos contigo, Yasmín. Perdón, Yasmín, no tocas hablar con Rocío. Si me permites, voy a incidir un poco en eso que apela Yasmín Sabet a propósito de la palabra cultura, que es tan clave en relación con la comprensión del hecho artesano y de lo que en este rincón del continente americano, y especialmente en esta curva geográfica que enlaza Panamá con Colombia, norte de Colombia y el territorio panameño, donde la comunidad gunadule es la comunidad étnica compartida históricamente por ambos países. Desafortunadamente en el territorio colombiano apenas existen, digamos, en territorio 1.100 personas de esta etnia indígena virtuosísima en su famosa técnica de la mola, y que ustedes bien conocen porque tienen una población de más de 11.000 en Panamá, por fortuna. De manera que ese asunto de la cultura es absolutamente fundamental, casi desgranarlo desde el comienzo como la definición misma del hecho artesanal, que puede incorporar múltiples puntos de vista, pero que nos ayuda a ir entendiendo a qué nos estamos refiriendo. Dice Wade Davis en otro texto muy relevante que se llama Los Guardianes de la Sabiduría Ancestral, y que es un recorrido prodigioso por comunidades indígenas de todo el planeta, pero hace esta reflexión con respecto a la noción de cultura y dice: ningún estudio o ensayo
podría hacer justicia a la enorme maravilla de la experiencia cultural del ser humano. La propia palabra cultura se resiste a una definición precisa, al tiempo que el concepto abarca multitudes. Una pequeña y aislada comunidad de algunos cientos de hombres y mujeres en las montañas de Nueva Guinea posee su propia cultura, pero así ocurre también en países como Irlanda y Francia. Culturas diferentes pueden compartir creencias espirituales similares. Aquí el tema no es de tamaño, y yo creo que eso es algo que también quisiera poner encima de la mesa. Cuando hablamos de cultura ligado a una tradición de una comunidad especialmente indígena, que además se manifiesta a través de la artesanía, porque la artesanía acaba siendo lo que en términos aymara se conoce como el pachacuti, que es la tecnología y el lenguaje apropiado que tiene la comunidad para comunicarse y para hacer una reflexión sobre el universo. El caso de la comunidad Gunadule, que compartimos entre Panamá y Colombia, es uno de los más, digamos, significativos y que más nos pueden enseñar a entender tanto la noción de cultura como la noción de artesanía. Yo tengo aquí una de las piezas más extraordinarias de Mola Sasa. La he traído, la muestro yo porque Yasmín, conociéndola con lo digamos, cuidadosa y discreta que es, seguramente no se atreve a hacerlo, pero yo sí lo hago con mucho orgullo, porque una de las definiciones de cómo puede evolucionar el diseño contemporáneo de moda con la artesanía está aquí reflejado. Es un clutch que reúne de una manera técnicamente impecable, pero sobre todo con un profundo respeto y conocimiento por la técnica de la mola, que en lo figurativo, como ustedes saben, refleja el universo en todas sus dimensiones, pero en lo no figurativo, en la composición geométrica, la comunidad Gunadule reflexiona y observa cómo las nubes se están proyectando sobre el cuerpo de los hombres. Y son las mujeres, a través de esta técnica de cortar telas que se van superponiendo como un hojaldre, capas de telas, las que hacen emerger estas figuras geométricas que componen un lenguaje específico. Es el lenguaje artesanal. A través de esta pieza es un componente fundamental de cultura. Aquí estamos hablando del norte de Colombia, pero por ejemplo con esta otra pieza, que aquí ya no estamos hablando de textiles, aquí estamos hablando de una fibra conocida como kumare, proviene de una palma de 20 metros de altitud propia de la zona de Amazonia y Orinoquia en Colombia. El kumare es una de las fibras vegetales más elegantes, más sostenibles y más interesantes para trabajar en moda. Esta es una evolución también de una marca colombiana que demuestra además de manera pionera, se llama Michú la marca, cómo desde hace 30 años viene trabajando con comunidades indígenas a orillas del río Orteguaza en el Caquetá colombiano y con una comprensión impresionante de diseño, pero que reúne cultura. ¿Por qué? Este bolsito, como lo ven, cogido así, refleja e interpreta el bolsito de los monjes budistas en el Tíbet. Ese bolsito pertenece a una cultura, la tibetana, traída e interpretada desde Colombia a través de una marca de moda que de una manera muy interesante deposita la fibra de la comunidad coreguaji para, a través de su específica tejeduría, que es también magistral, devenir en una pieza de moda. Y la última que les quería mostrar para apelar y fortalecer esta noción de la cultura que nos ocupa en la conversación es otro tipo de bolso de otra marca colombiana. Es este. Lo voy a abrir para que puedan observar un poquito mejor la técnica aplicada. Porque cuando hablamos de una pieza artesana, hay que acercarse con la noción y los términos propios de los artesanos. Es decir, entender que la técnica aquí es una técnica de pellón, es decir, sobrebordado sobre una tela. Los dibujos no hacen alusión a nada específico, sino a unos dibujos. Y hablo de dibujos y no de simbología, porque aunque ha sido diseñado entre la marca Wonderful People y una de las comunidades guayú de La Guajira en Colombia para un resultado absolutamente portentoso, los dibujos entrañan una co-creación entre la marca de moda y la comunidad. Es decir,
La marca, sabiendo la técnica de la comunidad wayuu dominante, era el pellón, que es bien complicada de hacer, con la que antes se decoraban los aperos de los caballos de los hombres, trasladada a una pieza de moda de las manos de las mujeres artesanas wayuu. Sin embargo, establecieron en co-creación unos dibujos que no comprometen la simbología wayuu de los canás tradicionales. Eso también es un ejercicio cultural muy retador. Es cómo entre una cultura, la arijuna, que es decir, la no indígena wayuu, entre la cultura arijuna de la marca de moda Wonderful People y la cultura wayuu, que entraña todo este conocimiento de canás y de símbolos, ambos juntos en co-creación, no solamente resuelven tener un comercio directo y justo, no solamente resuelven arriesgarse para hacer un proyecto productivo, no, se arriesgan a intercalar sus lenguajes culturales de una manera profundamente respetuosa. Perdón, pero cuando Yasmín mencionó la palabra cultura, sentí que era el momento como de adentrarnos un poco más profundamente en este tema. Y para contestar puntualmente, Alexandra, a la pregunta de los retos, no sé si les parece que hablemos rápidamente desde Artesanías de Colombia y específicamente desde el programa de moda y joyería del cual soy consultora, contarles cómo los retos que ha planteado el COVID-19 y especialmente la cuarentena no han transformado para nada la misión de Artesanías de Colombia, que es una entidad pública que desde hace 55 años vela por el bienestar de las comunidades artesanas del país. Esta cuarentena y esta pandemia ha supuesto un reto inmenso para entender en otra dimensión ese concepto primordial de cómo proteger a las comunidades. Entonces, ¿cuáles han sido los primeros retos? Un reto principal ha sido entender cómo se iba a proteger a esta población, que además es una de las más vulnerables del país. Entonces, se han hecho 5 acciones puntuales. Uno, hacer que los artesanos sean beneficiados de las medidas sociales del gobierno nacional. Hacer una gestión de alianzas y donaciones con el sector privado. 3, posibilitar que los artesanos puedan acceder a recursos del Fondo de Vulnerabilidad del programa Iberartesanías, es decir, articularlo en una dimensión latinoamericana. Esto no es solamente un tema de Colombia, de Artesanías de Colombia con las comunidades artesanas del territorio. Esto es un tema iberoamericano y esa mentalidad, y por eso gracias por esta conversación que nos vincula con Panamá, yo creo que nos está enseñando a romper un poco las fronteras. Si compartimos cultura y países pluriétnicos como lo son, y sobre todo el caso colombiano, con 101 etnias presentes en el territorio, la vocación por trabajar a nivel regional es fundamental. El punto 4 se refiere a cómo solventar el reto de esta pandemia trabajando con las comunidades artesanas a través de la solidaridad institucional, es decir, articular desde Artesanías de Colombia acciones muy concretas y en simultánea, de manera transversal, con todos los estamentos del gobierno nacional, ministerios y entidades asociadas. Y por último, trabajar para reforzar la promoción y búsqueda de oportunidades comerciales para las artesanías por canales digitales. Miren, este es quizá el gran reto que tenemos hoy en día, porque retos hay muchísimos en la operación y en el trabajo permanente con las comunidades artesanas. Tenemos 55 años de historia documentada, de hecho en la página web de artesaníasdecolombia.com.co pueden encontrar el Cinder, que es nuestra biblioteca digital, donde hay enseñanzas y experiencias acumuladas durante estas largas 5 décadas. Pero lo que hoy nos ocupa, que es un tema mundial y es un tema iberoamericano y es un tema de nuestra región, de Colombia y de Panamá, fundamentalmente por la conversación, es que tenemos que entender que posibilitar que las comunidades artesanas que ya se han incorporado al mercado, particularmente de la industria de la moda, de una manera absolutamente habilidosa y eficiente, no podemos dejarlos solos en la pandemia. Entonces, la experiencia digital se ha convertido en la nueva dimensión del reto para trabajar con comunidades artesanas. Artesanías de Colombia, y concluyo con esto, tiene 2 ferias articuladas al año. Expo Artesanías en diciembre desde hace 31 años y desde hace 5 años Expo Artesano en Medellín.
Sin embargo, este es el primer año en la historia de la entidad que no va a ser posible realizarlas. Todavía está por ver si la de diciembre va a ser posible, pero desde luego la de junio, que es la de Exportesano, ya no pudo ser. ¿Eso qué significa? Que ha habido que articular todo un nuevo concepto de market digital, de feria artesanal digital, para que todos los artesanos y artesanas, tecnología en mano, a través de sus celulares, fortaleciendo su capacidad para interactuar desde lo digital, puedan estar ahí. Porque el 82% de los ingresos de los artesanos en Colombia dependen fundamentalmente de esta convocatoria de ferias. Con esa cifra, espero dejarlos escalofriados y entender la dimensión del reto que tenemos por delante. Gracias, Rocío. Realmente es un tema muy complicado y me atrevo a hacer una diferenciación quizás de o sea, del tema en Colombia versus en Panamá. En Panamá realmente el vínculo entre el artesanado y el diseñador, particularmente de moda, pero en verdad con cualquier tipo de diseño, no es muy fuerte. Todavía estamos, creo que, años atrás en comparación al desarrollo que ha logrado Colombia en este ámbito. Entonces, la pregunta inicial iba más bien dirigida a comenzar ese vínculo, porque acá en Panamá, o sea, no se ha logrado todavía. No sé si Daniela nos podrá comentar un poquito sobre esto un poco más adelante en la conversación, pero acá todavía estamos con obstáculos que, por supuesto que la digitalización en este momento es primordial, pero ni siquiera, o sea, como que ni siquiera antes de la pandemia o de la crisis que estamos viviendo, habíamos encontrado un balance, sino que la crisis va más para atrás. Así que no sé si, Yasmín, tú quisieras hablar un poco de este tema o también puedes elaborar en lo que comentó Rocío, aunque Rocío, la verdad es que se te desborda el conocimiento, es impresionante. Siento que pudieras hablar por horas, pero creo que Yasmín, por el lado como práctico quizás de tu marca en particular, ¿qué obstáculos has visto, ya sea comenzando la marca o hoy en día con la crisis? Te paso el micrófono. Pues yo creo que el tema que propuso Rocío es muy importante porque exacerba un poco los obstáculos que hay. Es decir, este tema del COVID ha exacerbado, ha mostrado una escala más grande realmente cuáles son los obstáculos. Entonces, número uno, pues el tema logístico. Muchas de estas comunidades están muy aisladas, ¿sí? Para bajar a centros urbanos son horas. Por ejemplo, las Gunadul específicamente, ya que las hemos mencionado varias veces, están a 3 horas del centro urbano más cercano. Entonces esto, por supuesto, pues de cierta manera es algo positivo porque las mantiene recogidas en su cultura, ¿no? Hablando de cultura, pero al mismo tiempo pues no las expone o no los expone a esta etnia a tener comercio, a muchas cosas a las cuales nosotros que vivimos en centros urbanos, que vivimos este tipo de vida, estamos mucho más expuestos. Dos, está el tema del género, que es uno de los obstáculos grandes también en la mayoría de las comunidades. Entonces nosotros desde Molasasa ya trabajamos con varias comunidades, entonces vemos cómo es un poco el proceso. Y pues el tema del género afecta, por ejemplo, hay algunas mujeres, resultan embarazadas, algunas no hablan español, entonces eso también es uno de los obstáculos. Y tercero, pues muchos tienen una educación limitada, entonces cuando tú ya entras en unos procesos de calidad muy altos, de producción más altos, por ejemplo, al que hemos llegado nosotros específicamente, que ya no es un comienzo, sino que ya es un proceso mucho más adelantado. Entonces esto ya te empieza realmente a presentar un obstáculo que yo veo que es el que nos afecta a nosotros más en este momento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues les contaré más adelante cuando tú me digas, pero ese también es uno de los obstáculos y pues volviendo a lo que dijo Rocío, este COVID pues exacerba un poquito el tema de que ellos no tienen canales comerciales, ¿cierto? Para vender sus cosas. Y eso, y son la mayoría en Colombia, tal vez en otros países no tanto, pero en Colombia, bueno, yo creo que en Latinoamérica en general, es que
que pues no tienen este acceso y son comunidades un poco aisladas, por lo que aquí tenemos comunidades indígenas tan fuertes y es lo mismo pues en Ecuador, en Perú, en Brasil inclusive, en Panamá también, ¿no? Como lo dijiste tú, están, por ejemplo, los Gunadule pues sí viven en Panamá, en las Islas San Blas, pero al mismo tiempo es una comunidad muy cerrada. Entonces, todos esos son obstáculos y que yo creo que sí es importante resaltar cómo el COVID ha sacado esto a luz, pero creo que por otro lado esto va a ser una oportunidad, como lo estaba diciendo Rocío. La verdad es que a mí siempre me sorprende ver cómo todos tienen WhatsApp y cómo mucho de nuestro trabajo es en WhatsApp, ¿sabes? Entonces, pues el seguimiento, el acercamiento, porque a veces no puedes llamar porque no hay conexión. Entonces el WhatsApp sí les funciona de cierta manera en algunas zonas. Entonces, pues yo creo que para ellos esto va a ser un reto muy grande, pero afortunadamente está Artesanías de Colombia que hace ese acompañamiento tan maravilloso y tan importante y tan único en el mundo, porque creo que en el mundo hay pocas entidades como Artesanías de Colombia. Entonces, pues creo que tenemos que unirnos aquí, trabajar todos juntos de la mano Artesanías de Colombia y ver cómo se puede ayudar. Así que, pues eso es lo que tengo para decir sobre este tema. Gracias, Yasmín. Daniela, ¿te gustaría sumar algo a este tema? Creo tu micrófono está apagado. Sí, gracias, Ale. Bueno, con todo lo que ellas han dicho, definitivamente son problemas que hay que solucionar, pero nosotros estamos atrasadísimos en este sentido. En Panamá sí ya se ve un interés por establecer una buena relación, pero el plan que tenemos, por ejemplo, en ADIMAP tiene varias fases, es un proyecto a largo plazo, pero queremos empezar con sanar la relación artesano-diseñador. ¿Cómo? O sea, primero hay que infundir esa relación en respeto. Daniela, creo que te perdimos. ¿Me escuchas? ¿Ustedes la escuchan? No. ¿No? Ok, mientras que se recupera su conexión, vamos con Marie Claire entonces y luego volvemos a Daniela. Disculpen, se me desconectó. Ah, sí, dale. ¿Me pudieron escuchar? Se cortó al principio. Creo que deberías comenzar. Ok, bueno, yo resumo en 3 puntos más o menos las principales dificultades que estamos encontrando ahorita en Panamá para poder llegar siquiera más o menos donde están ustedes en Colombia, que de verdad es de admirar. Primero que todo, nosotros tenemos que sanar la relación diseñador-artesano, fortalecerla con respeto y más apreciación, porque en el pasado han habido muchos temas de, en vez de co-crear, ha habido esta visión de, en vez de co-crear con los artesanos, han habido casos de apropiación, me atrevo a decirlo porque pues así ha sido. Entonces esto ha creado mucho resentimiento. Yo creo que nosotros tenemos que empezar por sanar esa relación. Segundo, también está la calidad y herramientas para mejorar, que también requiere mucho apoyo del gobierno, que siento que en Colombia también tiene mucho más apoyo, especialmente también de esto que ustedes han creado, Artesanías de Colombia, que es increíble. Como ustedes dijeron, en Panamá ni en el mundo hay algo así. Y tercero, tenemos el tema de que hay que educar al consumidor. Los panameños han empezado a sanar la crisis de identidad que ha causado pertenecer a distintas naciones en el pasado, y sin mencionar la influencia americana y su preferencia por marcas de lujo europeas. Aquí había esta tendencia de que, bueno, todavía, de preferir marcas europeas de lujo en vez del consumo local. Y en este sentido, yo creo que es importante que los diseñadores y los artesanos logremos relatar una historia juntos a través de co-creaciones. Muchas gracias, Dani. Marie Claire, ¿algo para aportar al tema?
Sí, yo creo que es importante en este tema tal vez sacar a la luz, y me gustaría escuchar de parte de Rocío y de Yasmín, que están en Colombia y que siento que tienen una situación, como decía Daniela, bastante más adelantada que acá. Los actores, o sea, como que siento que identificar quiénes son realmente los actores de la posibilidad de lograr, ¿sabes? ¿Sabes? Una, ¿sabes? Una unión entre el artesanado y el diseño, que como mencionaba tanto Yasmín como Daniela, pues se encuentran con una serie de dificultades o impedimentos. Yo pienso que, o sea, mi opinión pues es que definitivamente la Dirección de Artesanías de Panamá en este momento han estado haciendo un esfuerzo bastante grande para que el artesanado pueda sobrevivir. Entiendo que están haciendo unas ferias virtuales cada cierto tiempo para ayudarlos durante ¿sabes? Durante este tiempo, pues sacando los productos a unas plataformas donde pueden exhibirlos. Pero yo pienso que resuelto ese pedacito, digamos, que es inmediato, nosotros tendríamos que pensar a mediano plazo cómo vamos a elevar la calidad, digamos, del artesanado a un producto que sea un producto, eh, sabes, más pensado, más sentido, que no sea tan, tengo que hacer molas para vender, sino o que tengo que hacer chácaras para vender, sino que haya un proceso de pensamiento. Siento que para lograr eso, los involucrados o los actores deberían de ser tal vez fundaciones que se dedican a eso. Obviamente nosotros como gestores, si podemos hacer el espacio dentro de las plataformas que hacemos, el gobierno, creo que es súper importante que se involucre, y definitivamente pues siento que se debería de hacer como unos laboratorios ¿sabes? Laboratorios de trabajo donde pudiéramos convivir con los artesanos y con diseñadores para poder ampliar un poquito la visión que puedan tener y poder llevar esa herencia, digamos, a un producto de diseño. Entonces ahí tal vez yo me quedo con la pregunta, es cómo empezar eso, cómo empezar a trabajar, ¿sabes? O cómo empezó, por ejemplo, Molasasa a trabajar con las comunidades, cómo ha hecho Colombia, cómo has hecho tú, Rocío, por ejemplo, como Daviva, para acercar al diseñador a la comunidad. ¿Cuáles son los pasos más importantes de esto? Si es mejor empezar a trabajar con un grupo pequeño que esté cercano a la ciudad, cuya logística no sea tan complicada. No sé, o sea, como que yo estoy muy curiosa de saber cómo, ¿sabes? ¿Cuáles han sido, digamos, los pasos iniciales para lograr esta comunión? Como decía Daniela, también, ¿sabes? A raíz de que uno no a raíz, paralelamente que uno está uniendo el diseño con el artesanado para tener una proyección más sofisticada o más, no sé, más depurada del artesanado, también hay que trabajar en la mentalidad del consumidor, porque como decía Daniela hace un rato, al ser Panamá un país de multiculturas y donde hemos tenido pues una presencia bastante importante de lo que es el comercio y el servicio, siento que se dejó de valorar el trabajo, ¿sabes?, de los artesanos, que en realidad en Panamá hay una artesanía maravillosa, hay 7 comunidades indígenas, compartimos la comunidad Guna con Colombia, también los Nobes de Darién se comparten con Colombia, que tienen un trabajo increíble de fibra, y siento que en realidad no ha habido, en verdad, ¿sabes?, en el consumidor
¿sabes? Un orgullo por tener, ¿sabes? El consumir lo local. Entonces siento que paralelamente a estos laboratorios tendremos que trabajar también en la mentalidad del consumidor para que el consumidor quiera adquirir productos de este tipo. Bueno, ahí me quedo porque son más que decir algo, tengo más preguntas que respuestas, pero sí, o sea, como que siento que hay un camino que recorrer y me gustaría saber cuál es, ¿sabes? Cuál es la ruta para recorrerlo. Vamos con Yasmín, que tiene la manito levantada. Eso es a propósito. Sí, ¿verdad? Sí, Creo que puedes contestar pues voy a revertir a Rocío, pero solo quería hablar primero porque yo creo que esos laboratorios de los que hablabas de artesanías de Colombia han sido claves. Cuando Moda Viva es más nuevo, cuando yo llegué a Colombia de vivir fuera muchísimos años, yo vengo de mis estudios son de arquitectura, de ciencias políticas, en fin, estudié mucho tiempo y muchas cosas, pero entonces yo diseñaba muebles y me contactaron, no me acuerdo exactamente por qué o por qué supieron de mí, si fue que salió algún mueble que hice en una revista o qué, de Diseño Colombia, que fue el primer laboratorio que hizo Artesanías de Colombia, en el cual integró diseñadores con artesanos. Yo participé en el segundo pabellón de Diseño Colombia, entonces estoy con ellos desde el principio y he realmente visto la evolución en todos estos años y yo creo que Rocío es la persona para contarles bien cómo funcionan estas plataformas, pero para mí eso ha sido clave porque eso es lo que ha sacado a la luz que existen todas estas técnicas tan maravillosas que hablan tantos idiomas y tantos lenguajes y que se pueden usar de una manera muy diferente. Entonces, pues le dejo la palabra a Rocío, pero quería pues traerles eso a la mesa porque creo que ese trabajo de Artesanías de Colombia ha sido maravilloso y realmente pues Artesanías de Colombia es un actor clave en todo esto y pues esa trayectoria de 55 años que nos contaba, pues yo creo que tienen un conocimiento de cómo trabajar con el artesanado muy específico, que pues sería maravilloso que se pueda compartir y eso. ¿Rocío? Sí, no, con gusto, aquí escuchando atentamente. Daniel hacía un resumen de unos problemas, digamos, que ella lee en el caso panameño y desde su marca, que le voy a decir algo, se parece mucho en todas las reflexiones que hacía a las que nos hacemos aquí en Colombia. Para nada sentimos que con todo y entidad robusta como Artesanías de Colombia y trayectoria, esos temas que ella planteaba estén resueltos. Al revés, siguen siendo un gran interrogante y son puntos que uno tiene en el horizonte porque hay que ir hacia allá. Pero para retomar con todo esto que se está conversando acá y esa experiencia que contaba Yasmín a través de Diseño Colombia, yo quería como organizar un poco, ahora que hablamos de ruta, que me gusta mucho la metáfora, porque la ruta implica que uno tiene que organizar un viaje. Primero que todo, a mí me gusta mucho, digamos, yo soy del pensamiento deductivo, entonces yo siempre me imagino cómo vamos del punto A al punto Z. Esa es la ruta. ¿Cuál es la ruta de esta conversación en términos de inquietudes? ¿Qué ha pasado en nuestra experiencia colombiana para ir desde un país riquísimo desde el punto de vista biodiverso y pluriétnico a llegar a un punto que todavía no hemos llegado, de pronto estamos como a mitad del camino, en el que podemos lograr que ese país altamente vulnerable, referido a las comunidades artesanas, tanto indígenas como no indígenas, se pueden convertir en un actor protagonista de la cadena de valor de la industria de la moda, con todo lo que involucra, hasta el consumidor final y su estado de conciencia dentro de un esquema de moda sostenible. En el programa de moda y joyería, que es uno de los programas, de los 6 programas de artesanías de Colombia, junto con el que mencionaba
Yasmín de Diseño Colombia. Hay 6 programas cobijados en la entidad. Esos 6 programas trabajamos en simultánea en 33 departamentos del país con 30.000 artesanos georreferenciados que multiplicados por 5 cada uno, que son sus núcleos familiares, pues ahí vienen las cifras de los beneficiados, digamos, por la operación de estos 7 programas en el territorio colombiano. Y estos 7 programas operan desde lo que les mencionaba Yasmín, desde el concepto del diseño que tiene que ver con home decor, decoración interior, arquitectura también, atención a población vulnerable, especialización en etnias y el programa de moda y joyería que atendemos las 3 categorías de la industria: vestuario, joyería, bisutería y calzado y accesorios, marroquinería. ¿Cómo trabajamos? A través de una figura que llamamos laboratorios. Laboratorios son un personal, funcionarios de Artesanías de Colombia especializados en diseño y en trabajo de campo con comunidades, que tenemos presencia en este momento en 31 de los 33 departamentos. Lo que les mencionaba Yasmín a propósito de la geografía es un asunto fundamental, porque Colombia en su biodiversidad es un país complejísimo orográficamente, y lo principal para esta ruta de la que estamos hablando, para hacer bien esta ruta, y eso ya es una opinión muy personal, es que tenemos que hacer el viaje al territorio. Es cierto que trabajamos por WhatsApp, es cierto que la tecnología hoy viene a favor, es viento de cola a favor del trabajo y el desarrollo de las comunidades artesanas con el mercado. Pero si no se hace el viaje al territorio, no hay conexión cultural, emocional, física. Porque resulta que cuando tienes que coger, bien sea un avión de 55 minutos hasta Leticia, capital de Amazonas, o hasta Turbo, como bien lo sabe Yasmín, en Antioquia, que tienes que llegar primero a Medellín, capital de Antioquia, y luego llegar hasta Turbo en bus, y de Turbo hay que coger un mototaxi o un taxicito que te pueda llevar hasta La Trocha, y de La Trocha coger un burro, unos animales para llegar hasta la comunidad 6 horas en la espesura de la selva. Si tú no experimentas eso, que es lo que hacemos en el programa de moda y joyería, llevamos desde 2015 viajando al territorio, igual el resto de los compañeros de los programas de artesanías de Colombia que les mencionaba. Entonces, ese viaje implica empezar a darle la dimensión al origen. Ahí venía el asunto de lo cultural. Entonces yo creo que esta ruta, sin una voluntad específica de desplazamiento al territorio, de acercamiento y observación, de entender, de saber que al otro lado lo que hay es una oportunidad de intercambio de conocimiento. Pero si no llegamos a aprender primero, a entender, por ejemplo, en el caso de las mujeres gunadule, qué significa el término que en español llamamos la traducción de lo que ellas le dan al significado de la mola, que las niñas reciben después de su periodo de paso de la niñez a la pubertad, y reciben esta tela que aparece sobre la camisa y se llama mola de protección. Si no entendemos el significado de la protección desde la comunidad gunadule, sino que queremos aplicar la definición de diccionario de nosotros no indígenas para la protección, pues no estamos haciendo nada. Y para llevarle eso a Daniela, cuando ella habla de reconciliar al diseñador con el artesano, es clave, es importantísimo. Digamos que yo diría más que reconciliar, es como si se hubieran peleado. Y yo diría que aquí no ha habido un tema de pelea, aquí ha habido un tema de falta de conocimiento y de comprensión. Entonces, para establecer algo clave a las preguntas que hace Marie Claire en términos de cómo establecer la ruta, me voy a poner un poco, tecnócrata y un poco académica, pero a la par que esto tiene un componente emocional, un componente creativo y un componente de diseño fundamental, aquí, miren, es fundamental para la ruta, y yo lo he aprendido viviendo y trabajando desde Artesanías de Colombia. Es fundamental data, la información. Si no sabemos a quién nos estamos dirigiendo, ni quiénes somos,
desde el punto de vista inclusive de concepción del país. Históricamente, pues yo nací en Madrid, soy mitad holandesa, mitad española, llevo 28 años en Colombia, tengo 2 hijos colombianos y por eso me atrevo a pensar desde el territorio, sintiéndome parte del territorio. Porque yo educo a 2 niños a los que les tengo que transmitir como mamá también qué es este país. Este país está compuesto ¿de qué? ¿De qué tipo de población? Si somos muchos, muy diversos. ¿Qué tipo de voces vamos a llevar? Data. Entonces, con respecto al data, quería decirles que uno de los aspectos más valiosos de Artesanías de Colombia es que con todo y que nos falta un trabajo inmenso y se han cometido y hemos cometido muchos errores con base justamente al desconocimiento. Es que desde el 2014 existe el Sistema Informático Estadístico de la Actividad Artesanal y que en 2018 se estableció, y por eso cuando ustedes preguntan, pero ¿cómo unimos sectores? Se estableció desde el punto de vista de gobierno, de concepción del Estado, independientemente de la administración de turno, que eso ha sido muy valioso para valorar en la historia política de Colombia. No importa, los gobiernos han sabido proteger esto. En 2018 se estableció la publicación de política para el fortalecimiento de los oficios del sector cultura. Entonces, por un lado, una política pública. Por otro lado, se está tramitando en este momento ya el final de la ley del artesano, en cabeza además y liderado por nuestra subgerente de Desarrollo y Fortalecimiento Empresarial, Jimena Puyo. Pero una de las cosas más importantes es que cuando Ana María Fríes, la gerente general de Artesanías de Colombia, habla claramente sobre la importancia de la innovación en el diseño para incorporar la tradición artesanal del país, lo primero que se está haciendo es llegar a las cifras. Entonces, les voy a mencionar unas muy rápido, pero les puedo compartir con mucho gusto un documento digital que se llama el Panorama Artesanal Ilustrado, donde entendemos qué somos y a quiénes nos vamos a dirigir. Porque a la topa tolondra, eso de emocional, y yo no sé, Yasmín, ¿qué opina de eso? Porque ella es una mujer, pues como yo, politóloga, y sabemos muy bien que el componente de la moda, de la pasión por el diseño, tiene también que tener un componente racional para estructurar el negocio, pero también para conocer, en el caso de las marcas que quieren trabajar con tradición artesanal, que estén dispuestas a hacer un recorrido de conocimiento. Porque eso de cogerse un bus y que mi marca es divina en Instagram, y es que que ahora es tendencia, y como existe WGCN y las plataformas nos hablan del ciudadano global, que existe, que quiere comprar el relato local, no solamente la producción y elaboración de una pieza que además sea muy instagramable, es que se trata de entender cómo vamos a articular el proyecto productivo por detrás, cómo se va a relacionar desde el business, desde el negocio, la marca, con la comunidad. Van a ir juntos en todo, porque también hay que quebrar, y Daniel, hablando de reconciliación con ese tema tan importante que decías, hay que quebrar la idea de que el artesano es proveedor del diseñador. Eso no es así. Técnicamente eso no es así, jurídicamente tampoco. El artesano no es empleado por el diseñador. De manera que hay que respetar como la agrupación y la manera de coordinar. Las cifras. En esa población artesana encuestada, los 31.000 artesanos que les contaba en Colombia, que supone en 29 departamentos el 87.9% de la cobertura, detectamos lo siguiente, que el 63% tiene entre 30 y 60 años. Es decir, la artesanía es un saber de adultos y de adultos mayores. 2, que es una actividad predominantemente femenina. El 72% son mujeres, el 28% hombres. Yasmín también apelaba al tema de lo femenino en el hogar. Las mujeres artesanas están cuidando la chagra, la huerta, están saliendo a atender los hijos, al marido, están haciendo su artesanía, están cuidando a la comunidad. Si no entendemos que ellas, un pilar fundamental de la comunidad, así las sociedades no sean matrilineales, excepto la guayú, el resto son muy patriarcales, pero ellas son lo fundamental y el corazón de la artesanía colombiana. Pero también existe una amplia percepción de vulnerabilidad. Miren, si no tenemos en cuenta que el 50.3% de los artesanos en Colombia se declaran en condición de vulnerabilidad, no estamos entendiendo nada. Vulnerabilidad es que te sientes frágil, que no tienes acceso a los servicios básicos, a la educación, a la salud, que estás excluido de la organización del Estado,
que no está suficientemente bien atendido, que inclusive en la comunidad indígena, cuando la artesana es indígena, hay una problemática de comprensión cultural por parte de la institucionalidad y por parte de la ciudadanía. La identidad cultural. El 31.5% de los artesanos encuestados en Colombia dicen ser indígenas. Sin embargo, el 62.9% no lo son. ¿Cómo nos vamos a relacionar con ellos? Porque cuando tú llegas a una comunidad artesana indígena, y a mí me ha pasado, y lo tengo que decir con dolor, he hecho viajes maravillosos cuyos resultados han sido estupendos en términos de trabajo, pero he tenido que hacer otros, por ejemplo, un departamento doloroso, como el Guaviare en Colombia, a su capital San José del Guaviare, un departamento relativamente nuevo de los años 70, que tiene el beneficio de la Constitución de 1991, como lo ha tenido todo el territorio colombiano en relación con las comunidades indígenas, que han tenido derecho a reivindicar su territorio. Y sin embargo, tengo que decirles que el día que yo llegué en un taxicito, pues uno llega a la capital de San José del Guaviare a 30 minutos en un taxi que contraté, llegando a la comunidad de los Nukak Makuk, que es una comunidad indígena de característica nómada. Ellos supuestamente tienen un territorio de más de 400.000 hectáreas reconocidos por la Constitución y se las han arrebatado. Se las ha arrebatado el narcotráfico, la connivencia con los grupos paramilitares, la guerrilla, los empresarios ganaderos extensivos. Y ellos mismos tienen que pedir permiso por las zonas cercadas de su propio territorio, convertidos en fincas, para ser nómadas. Y me los encuentro confinados en un verdadero basurero. Ustedes se imaginan lo que es llegar allá y entender que simplemente no podemos llegar con la moda, simplemente a inventar cosas, porque ellos son especialistas con esa fibra que les mostraba del kumare, que la llaman también pita, en hacer una tejeduría de las más exquisitas que hay en el país. Pero ¿cómo les vamos a proponer algo cuando no hemos resuelto lo fundamental? Entonces, el data sirve para entender que si no conocemos y no calibramos la situación socioeconómica, sociocultural y las características de composición, de fenomenología social que tienen nuestras comunidades, pues todavía no podemos empezar a pensar a hacer negocios, todavía no. Es un trabajo independiente el de los artesanos. El 82.7% son independientes. La venta directa de ellos la encabeza el 76.2%. Espacios para vender. No tienen local para ventas el 86.5%, solamente tienen 13.5%. Entonces también lo que mencionaba Yasmín antes, y ella lo sabe muy bien, Yasmín Sabet a través de Mola Sasa, y apelo a su discreción, pero es una exitosísima empresaria que ha sabido comprender y ha sabido acercarse desde el conocimiento, ha sabido entender a sus mujeres, Gunadule, con las que trabaja, entender que tienen que descender al lomo de mula tantas horas, que a veces no les entra siquiera el WhatsApp. Inclusive Yasmín, si me lo permite contar, pero se atrevió a abrir, a alquilar un pequeño espacio en Turbo para que estas mujeres puedan llegar a trabajar, a poder volver productivo y operativo su negocio. Porque cuando uno llega a las comunidades, y con esto termino, y perdónenme, discúlpenme que haya quedado tanto tiempo al micrófono, pero cuando uno llega a las comunidades, me remito a lo que les decía al principio. Lo primero que ves es constatar que lo que articula teóricamente Richard Sennett es totalmente cierto. Es una dedicación a crear belleza y a interpretar el mundo, el universo, en el caso indígena, además una cosmovisión particular en relación con la naturaleza, de eso que ahora decimos y lo llamamos nosotros los blancos, la sostenibilidad. ¿Sí? Cómo aprovechar los recursos, cómo ser colaborativos y además cómo crear belleza. Lo genuino está ahí. Capacidad tienen para hacer sus cosas, pero por supuesto que sí. Pero el abandono, el no conocimiento y la desconexión no posibilitan que estas comunidades artesanas además puedan responder así. Entonces, lo último, para la ruta, información, para la ruta, paciencia, para la ruta, interlocución del sector público y privado, para la ruta, compromiso. Pero tiene que ser un compromiso personal. Los diseñadores colombianos que hoy en día
hay más o menos, yo tengo contabilizadas en mi estudio de Silla Verde, más o menos 150 marcas que están de frente trabajando, marcas jóvenes sobre todo, marcas jóvenes que están trabajando de manera solidaria con las comunidades artesanas. De esas 150, pónganle que por ahí 25, 30, que ya es un número alto. Desde hace 4 años lo están haciendo extraordinariamente ejemplar. Es decir, se están comprometiendo. A tal punto que con la pandemia se han articulado en plataformas para cuidar a sus comunidades artesanas. Eso era impensable, Daniela, en Colombia hace 4 años. Y hace 10, cuando yo empecé a hacer las investigaciones sobre tradición artesanal y moda, razón por la cual me llamaron a ser consultora del programa de moda y joyería en Artesanías de Colombia, no había nadie, excepto 4 o 5 marcas muy buenas, de mucha tradición colombiana, como Silvia Cherasi, Amelia Toro, Francesca Miranda, Hernán Sajar, unas marcas ya muy sólidas, la propia Michu que les mencionaba, que sí se habían tomado el trabajo de pensar y establecer una relación desde hace tiempo, pero también muy en solitario. El programa de moda y joyería data de 2015 apenas, llevamos este es el 6º año de trabajo, entonces hay que tener paciencia y mucha dedicación. Ay, perdónenme y gracias. No te preocupes, Rocío. Me parece que lo que tienes para contar es sumamente importante también en darle un contexto a nuestros attendees, que creo que son más que nada panameños y desconocen mucho del tema. Aquí tenemos algunas preguntas que hablan sobre construir la confianza entre el artesano y el diseñador, y me encantaría que Yasmín pudiera contar puntualmente la experiencia de haber creado un centro de trabajo para estas artesanas. Siento que, o sea, ya nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero, o sea, creo que podemos hablar unos 10, 15 minutos más, así que si pudieras hacerlo medio breve sería genial. Pues sí, es un proceso largo, la verdad. Nosotros llevamos ya más de 5 años trabajando y se construye con tiempo y no es algo que es inmediato, pero yo creo que pues el tema de la fragilidad es muy importante, de lo que habla Rocío, de cómo entender el contexto en el que viven estas comunidades. Obviamente Colombia es un país muy golpeado, a diferencia de Panamá, por unos temas de fondo pues muy, muy graves, ¿no? Pues el narcotráfico, corrupción, paramilitarismo, guerrilla, en fin. Entonces, es muy importante, yo creo que para una marca, primero identificar cuál es su ADN, cuál es su visión, su misión. Por ejemplo, yo en todo este tiempo me he tomado todo este tiempo para hacer una visión y una misión muy clara de quiénes somos, para evaluar un poquito a dónde queremos llegar, porque realmente lo que yo me he dado cuenta es que uno puede ser una marca de moda, sencillamente, que quiere incorporar elementos artesanales, o uno puede ir más allá, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces depende un poquito cuál es la visión específica y cuáles son los valores específicos. Yo lo que me doy cuenta desde Molasasa es que de verdad hemos generado valor, ¿cierto? Entonces para mí esto ya no es ni siquiera moda ni accesorios, es algo que va mucho más allá. De hecho, ahora estamos empezando con más cosas de hogar y buscando otras líneas de trabajo para poder incorporar más artesanos. Entonces, ¿cómo se construye la confianza? Pues yo trabajo de la mano de Artesanías de Colombia, identifico los líderes comunitarios, que eso es clave, y se tiene que establecer un diálogo en el que les das a conocer quién eres, en que te abres, porque por ejemplo con las Gunadul específicamente, pues está otra vez el tema de cultura, que son muy diferentes. Entonces, cuando yo me reúno con ellas en Turbo o en su comunidad, donde sea, pues me esfuerzo en hacerlas reír, porque realmente es todo un trabajo. Y ellas hablan entre sí en Gunadule, y yo no me puedo sentir en ningún momento ofendida, ni me puedo sentir que no soy parte, porque ellas están en lo que están ellas, yo estoy en lo que estoy, pero aquí estamos abriendo un espacio compartido y hacemos unos talleres de trabajo compartidos y las consiento para que ellas se sientan. Y siempre, siempre nosotros hacemos a partir de nuestro marketing un ejercicio de contar todo ese trabajo de ruta que menciona Rocío. Entonces,
con quién estamos trabajando, de dónde viene el proceso. Todo eso es muy importante para generar confianza, que ellas sientan que es su trabajo y no solo el nuestro. Entonces es como incorporar, ir al territorio, eso es clave. Desafortunadamente en Colombia hay muchos territorios donde hay problemas pues, de paramilitares y eso, entonces a veces es más difícil. Pero, por ejemplo, se pueden buscar centros urbanos donde uno se puede reunir con ellas también o con ellos. Esas cosas son, a partir de ahí es donde nosotros trabajamos. Ahorita estamos trabajando con una comunidad, estamos empezando a trabajar con una comunidad que mencionó Rocío y entonces pues lo que vamos a hacer en nuestra página web y en nuestros en medios, social media y todo eso, es tratar de mostrar un poquito cómo es este proceso, como para poder explicar cómo es desde el comienzo hasta el final, cómo llegamos a eso. Este es con la comunidad Coreguaje, creo que es, o Moriche, no sé, no me acuerdo en este momento exactamente. Coreguaje. Sí, es una comunidad que está muy aislada y tienen, bueno, estaba hablando con la artesana, con la líder, tienen muy pocos ingresos de su artesanía, entonces, claro, a ellos siempre les interesa porque pues estas técnicas, pues uno, corren el peligro de desaparecerse, porque es muy interesante ver también que algunas de uso práctico, pero también hablan de la cultura de ellos, entonces ahí hay como una correlación muy interesante. Entonces sí, pues es entender su producto, es entender de qué hablan, sus historias, su cultura, quiénes son, cómo son, dónde viven, y también abrirse uno, quiénes somos nosotros, de dónde venimos, qué estamos haciendo, ser muy claros en ese diálogo. Entonces, pues, igual si alguien tiene alguna pregunta más específica, pues nos puede escribir después, si quiere que nos expandamos un poquito más en estos temas y en nuestros procesos y metodologías que creo que son muy claras, y la idea es que se puedan replicar en Panamá, en Perú, en Indonesia, en cualquier sitio del mundo. Gracias, Yasmín. Pienso que si tienen documentos, igual Rocío, si tienen documentos que puedan ser útiles, pudieran compartirlos con nosotros y se les hace un forward por email a todos los que han estado escuchando. Dentro de las preguntas también, ya para ir cerrando, me gustaría que cada uno de ustedes hiciera como un closing statement sobre los obstáculos o más bien las soluciones entre innovar y a la vez preservar lo artesanal. Es una pregunta del público. Pero sí, cómo moviéndonos hacia el futuro hay que encontrar esa armonía o ese balance entre la innovación y la preservación de la herencia. Vamos a comenzar con Marie Claire. Ok, yo siento que en realidad creo que las que han trabajado con las comunidades artesanales van a tener una respuesta más precisa a esta pregunta, pero lo que pienso es que realmente el tema de innovar y preservar debe tener un punto de equilibrio que debe estar basado en honrar y en respetar, ¿sabes? Esa profundidad de cada una de las comunidades al narrar a través de su trabajo. Entonces siento que esa narrativa o esa historia que ellos cuentan en sus trabajos tiene que ser respetada y tiene que ser honrada dentro de lo que es la innovación. Pienso que por ahí tiene que ser la respuesta a una pregunta como esa. Y pienso que realmente tal vez nos puedan hablar un poquito más de eso, tanto Yasmín como Rocío, pero creo que el respeto es el punto de equilibrio entre la innovación y la preservación. Dani, desde tu perspectiva. Bueno, desde mi perspectiva como vicepresidenta de IMAP y encargada también del proyecto de los artesanos, la solución, estoy de acuerdo con Marie Claire, tiene mucho que ver con el respeto. Tenemos que entender que, y me encantó como dijo, por cierto, Rocío, yo sí quiero una copia de Panorama Artesanal, por favor. Pero me parece que lo importante es que dejemos de ver
como que ahora está de moda lo étnico, ahora está de moda estas técnicas, sino más bien apreciar la historia detrás de esto y encontrar que de ahí viene quiénes somos en este momento. O sea, de ahí viene nuestra identidad actual. Sí, los panameños somos una mezcla de razas, definitivamente somos mestizos. Hay panameños que tienen descendencia europea, americana, lo que sea. Lo importante es que encontremos comunicarnos armoniosamente con nuestros artesanos y más con los artesanos indígenas que tienen esa cultura tan rica y lastimosamente se está perdiendo porque cada vez las generaciones más jóvenes tienen menos ganas de aprender las técnicas que lastimosamente ya no les están dando tantos ingresos. Entonces, para mí es importante, lo primero que todo, establecer el valor que tienen estas técnicas para todo el país. O sea, esto es sumamente importante que no se pierda. Y bueno, desde mi punto de vista, lo más importante es sanar esa relación, es fortalecer esa relación y abrir los canales de comunicación. A mí me pareció muy interesante lo que dijo Rocío, que también es un tema social. O sea, ¿cómo vamos a hacer negocios juntos si ahorita mismo ellos no tienen acceso, muchos ni siquiera a cosas básicas como agua, comida, educación? Entonces, llego yo desde mi posición, digamos, privilegiada a decirle, yo quiero hacer negocios contigo. Primero que todo hay que escucharlos y ponernos en su lugar y no solo como, ay, voy a contratar tus servicios para desarrollar una colección. De eso no se trata. Se trata de crear un lenguaje juntos. Se trata de valorar esas técnicas y compartir herramientas y darles también esa plataforma que nosotros sí tenemos para llegar a los consumidores. Y por último, que también me parece sumamente importante y lo voy a repetir, es educar al consumidor. El consumidor tenemos que reeducarlo, no es que hay que educarlo, hay que reeducarlo y que empiecen a ver el valor de nuestra historia y de nuestra cultura, que es tan rica. Bueno, con eso cierro. Gracias, Dani. Vamos contigo, Yasmín. Sí, pues está el tema del respeto, obviamente, y pues digamos que yo lo veo tanto como, lo importante es como contar una historia y usar eso como una parte indispensable y profunda de tus productos, de lo que estás creando. Si tú cuentas la historia y realmente los consumidores de hoy en día, las generaciones más nuevas, buscan esa historia porque son más conscientes y creo que con esto se va a marcar más, con esto del COVID, de la crisis global que estamos viviendo, se va a marcar más. Hemos estado todos encerrados en nuestras casas, hemos reflexionado, el tiempo se ha parado. Entonces, yo creo que los consumidores van a buscar cada vez más unos valores que a lo mejor no existían y entonces si tú cuentas tu historia de una manera clara y transparente, le vas a llegar a los consumidores. El trabajo tiene que ser hecho de una manera muy responsable, entendiendo qué es lo que estás haciendo. Y pues aquí hay unas preguntas interesantes que no, por ejemplo, hay una que dice que me parece interesante en este tema. ¿Qué sucedería si tomo un grupo de artesanas y le muestro cómo lograr la excelencia? Los contrato para hacer metrados en comunión y los jefes de su grupo étnico tienen leyes para cobrar porcentajes sobre este trabajo. Son equilibrios y balances muy delicados, hay que entenderlos. Por eso hablaba de que uno tiene que abordar primero con los líderes comunitarios, pero también hay que hacer una construcción interna, una forma de estructurar tu negocio que sea respetuoso con todo eso, que entiendas cómo estás trabajando con ellos y que sea construido con el tiempo. Entonces, pues no es algo que va a ser del día a la mañana y los artesanos también hay que hacerles un acompañamiento en cuanto a calidad, en cuanto a
a tiempos, ¿no? Porque ellos a veces no entienden que uno tiene que ser productivo y sí hay que respetar sus trabajos y todo, pero al mismo tiempo ya es una formalización cuando ya entras a cierto nivel del trabajo. Entonces, ellos están ganando unos ingresos por lo que hacen, por su artesanía, entonces se respeta la artesanía, pero al mismo tiempo hay que educarlos, que ellos no han tenido en muchas de las comunidades, en algunas no, por ejemplo aquí hay algunas que ya están mucho más avanzadas, que son más urbanas, que no son indígenas, por ejemplo los que trabajan la iraca, para dar un ejemplo específico, que ya es una fibra que se usa mucho más, que ya está a otro nivel, pero cuando quieres trabajar con ciertos grupos artesanales más cerrados, pues hay que hacer todo este trabajo de campo, de estructura, de educación, y eso toma mucho tiempo, es muy difícil de lograr y realmente tiene que tener una metodología y una estructura muy clara. Entonces, pues no es fácil, realmente es difícil, realmente tiene muchos obstáculos y realmente es bastante... necesita uno mucha paciencia y de verdad querer lo que uno hace. Entonces no es solo coger, como decía Daniela, incorporar piezas artesanales, no, tiene que ser un trabajo mucho más de fondo, mucho más delicado y mucho más a largo plazo, no inmediato. Muchas gracias, Yasmín. Rocío, vamos contigo ya para ir cerrando el webinar. Muy bien, muchas gracias. Una reflexión que quería compartir acá es que quizá una de las cosas que no podríamos olvidar nunca a propósito de la consideración de lo artesanal en sociedades como las nuestras es que quienes poseen el conocimiento artesanal, y especialmente en las comunidades indígenas, pero en las no indígenas sucede igual. La transmisión del saber artesanal es oral y es físico y es manual. Es raro encontrar, yo cuando voy a las comunidades, muy raro encontrar, no hay patrones, digitalización, eso no existe, todo está acá, y está acá, y está acá. La transmisión es de generación en generación. Entonces la reflexión que quiero compartir es que en esta época de pandemia y con la amenaza que supone el hacer que este sector tan vulnerable de las comunidades artesanas quede además más desprotegido, es por el riesgo inminente a que mueran los mayores. Como dice el biólogo Carlos Rodríguez, cuando perdemos a un anciano, perdemos una biblioteca, se pierde una maestría, una tradición y una cultura. Y estas son palabras mayores, mayores en mayúsculas. Si no protegemos, y esto no es para mañana, esto es para hoy, esto es para ya. Yo creo que parte del reto que tenemos en Artesanías de Colombia hoy en día es que, y yo me hago la pregunta todos los días, porque les confieso que al principio de la pandemia yo misma entré en shock, porque de repente para proteger a los mayores, sobre todo para proteger a las comunidades indígenas, la primera directriz fue ya no pueden viajar al territorio. Entonces, parte de mi responsabilidad creando Moda Viva, haciendo la curaduría, haciendo la línea conceptual del programa de moda y joyería, pero es también el trabajo de campo. Y ese trabajo de campo es absolutamente fundamental para todo lo anterior que les relataba. No podemos viajar, lo tenemos que digitalizar todo. Y ahora más que nunca no los podemos dejar solos, porque efectivamente yo pienso mucho en las mujeres, ahora que mencionaba Yasmín el tema de la iraca. Las artesanas con las que hemos trabajado y trabajamos en el pueblo de Usiacurí, en Atlántico, al norte de Colombia, o en el pueblo de Sandona, al sur, en Nariño, que son los dos centros trabajadores artesanales de la iraca y donde además en Nariño hay cultivos de iraca directamente. Y con ellas, con las artesanas, me di cuenta, ellas no son indígenas, transmiten su saber de familia en familia, de mujer a mujer, porque les recuerdo que esto es un trabajo eminentemente femenino. Si las descuidamos, ¿se imaginan lo que perdemos? Por un lado está el tema de cómo evolucionar el negocio, cómo aplicar innovación y originalidad. Pero un momento, antes que nada, si no las protegemos, ¿se imaginan? Sería una hecatombe cultural, y creo que no estoy exagerando. Sin embargo, quiero ser positiva
no porque obligue la situación a ser positiva, sino porque en verdad sí le hallo a este periodo de reflexión y de shock y de controversia con nosotros mismos y de replanteamiento de tantas cosas, muchas luces hacia adelante y una muy positiva. Volvamos la tecnología de nuestro lado. La tecnología nos está posibilitando, hoy más que nunca, viajar al territorio comprometiéndonos desde lo digital por ahora, porque no lo podemos hacer físicamente, pero ampliar sobre todo la cobertura en términos de comunidades en artesanías de Colombia y en términos personales, entender que el compromiso tiene que ahondarse y tenemos las herramientas para hacerlo. Y ánimo Panamá, porque compartimos un escenario hermosísimo con un virtuosismo único, que es la técnica de la mola, dificilísimo y muy complejo de hacer. Y como dijo una vez Clemencia Plazas, la exdirectora del Museo del Oro de Colombia y gran gestora cultural del país, lo mejor de las Gunadule es que saben enmolar la realidad. Les dejo ese acertijo para que lo piensen. Wow, muchas gracias, Rocío. Qué bonitas palabras. Y sí me quedo con el acertijo de enmolar la realidad. Voy a meterle mente. Pero bueno, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yasmín, Rocío, Marie-Claire, Daniela. Ha sido un gusto tenerlas aquí. Vamos a estar en contacto para que me manden los documentos o cualquier información que tengan relevante y así hacérsela llegar a los attendees. Pero bueno. Quería decir algo. Sí, también quiero agradecerle a todos los que han estado en la conferencia hasta el final. Ahí vi que estaba mi contacto con ProPanamá, que creo que están muy interesados en toda la experiencia de Colombia, así que esperamos poder contar con ustedes, Rocío, Yasmín, Daniela, para cualquier avance que podamos hacer junto con Fashion Week Panamá, con ADIMAP, que es la Asociación de Diseñadores de Panamá, y ojalá con algunos organismos del gobierno. Para eso podemos avanzar hacia ese tejido que queremos llevar a cabo entre el diseño y el artesanado. Así es que mil gracias, ha sido súper bueno, ojalá podamos volver a conversar pronto. Siento que hay mucho que compartir. Otro tema es la sostenibilidad. Eso es otra historia, otro cuento. Ojalá podamos volvernos a encontrar y ojalá podamos contar con ustedes para el Fashion Week, que creo que vamos a tener también un ciclo de conferencias virtuales bastante interesantes. Así que mil gracias y estamos pendientes de todos los avances de Molasaza, del Malpensante, del Mexicano. Y bueno, y por supuesto Fashion. No, gracias a ustedes, estuvo muy interesante y pues, buenísimo. Había ahí unas preguntas interesantes, entonces no sé, Alessandra, si quieres, nos las puedes mandar por email y podemos compartir porque a veces también es importante contestar esas preguntas, pero como no hay más tiempo, pues se puede hacer por email. Me parece bien. Voy a tomar nota de las preguntas y se las comparto también. Pero bueno, muchas gracias. Ya voy a cerrar la llamada. Chao. Bueno, muchas gracias a todas. Si están por ahí, de todas formas, les recomiendo en La Malpensante Moda, que es la nueva publicación de revista impresa en moda en Colombia que tengo el gusto de dirigir, hice una curaduría de 66 marcas colombianas que lo están haciendo de manera ejemplar entre el diseño y la artesanía. ¿De dónde se consigue, Rocío? Ajá, ¿cómo tenemos acceso bueno, a ya eso? les comparto ahorita por favor. Bueno. Y el panorama artesanal también. Todo eso. Sí, prometido. Ok. Chao. Gracias.